Buenos días. Gracias por venir a este debate sobre las elecciones en Colombia que tendrá lugar el próximo domingo. Precisamente se cerró la campaña electoral ya, una campaña muy difícil, con grandes problemas para el país, el proceso de paz o las elecciones en Venezuela, que también acaban de tener lugar y que van a tener también una influencia determinante, creo yo, en Colombia. Así que querría dar la bienvenida a los ponentes, a Lina Cabezas, consultora senior de Asuntos Públicos de Atrevia, a Pedro Medellín, profesor de programas de doctorado en el Gobierno de Administración Pública de la Universidad del Valle, a Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, IAE, y profesor de la UNED, y al moderador, a Felipe Sánchez, periodista de la edición América El País. Y quería dar las gracias sobre todo a la Fundación Consejo España-Colombia por haber organizado este acto junto con nosotros, que no es el primero que hacemos sobre este tema, ya que tuvimos aquí en febrero la primera edición de Líderes de la Fundación Consejo España-Colombia, que creo que fue un éxito y que ya nos ayudó a vislumbrar qué iba a pasar el domingo próximo. Así que, sin más, les deseo a todos una jornada provechosa y paso la palabra al embajador Jaime Lacadena para que salude en nombre de la Fundación Consejo. Buenos días, no me voy a extender, pero sí agradecerle a don Santiago Miralles, director general de Casa América, ¿verdad?, por acoger estos encuentros. América Vota, yo creo que estamos en un año bien trascendental. Ya se han celebrado elecciones en varios países y quedan todavía pues 3 bien importantes. Colombia, la primera de todas; México se celebrará en julio, como todos saben, y posteriormente en octubre se celebrarán en Brasil. En todo caso, sí quiero, pues, por supuesto, agradecer a los 3 ponentes y al moderador. Quiero decir también que Lina Cabezas pues, representa a Atrevia, que es uno de los patronos de la Fundación España-Colombia, lo mismo que Casa América, que siempre pues, está presente en todas las actividades que organizamos y que colabora extraordinariamente con todos los eventos que se puedan organizar y que tienen interés tanto para España como para Colombia. Así que sin más dilación, pues les dejo con nuestros invitados y espero pues, que ellos nos aclaren no los resultados, que eso lo sabremos a partir del domingo y muy probablemente, como ellos nos dirán, después de la segunda vuelta, que es lo más previsible, pero también pues, los escenarios que puedan darse no solo en Colombia, sino en toda la región. Muchas gracias. Sobre el acuerdo que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC lograron en La Habana para terminar 50 años de conflicto armado en el país. El resultado, pues creo que ya todos lo conocemos, la victoria del bando que se oponía a este acuerdo fue muy estrecha, del 50,2%. La abstención, en cambio, fue muy alta, fue superior al 60% incluso. Lo que hizo el gobierno después de esto fue adaptar un poco los acuerdos, cambiar un poco el texto, aunque digamos que no dejó nada satisfechos a los críticos del proceso, y enos aquí en unas nuevas elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo, las primeras en 50 años en las que no va a haber más guerrilla de las FARC, que ya entregaron las armas, 7.000 personas se desmovilizaron y ya formaron un partido político. Sin embargo, yo creo que, pese a que ya no existen como guerrillas, siguen siendo un tema fundamental en el país y siguen siendo el tema fundamental de la campaña. Quería empezar preguntándole a Pedro si estás de acuerdo con esto. ¿Crees que la guerrilla va a seguir siendo o ha seguido siendo el tema principal de la campaña? ¿Cuáles son los temas de los que se está hablando en esta carrera electoral? Muchas gracias, Felipe, al embajador y director de la Casa. Mil gracias por la invitación. Una cosita de contexto que me parece que es muy importante. Mucha gente está viendo una situación en Colombia muy difícil, muy crítica, muy compleja. Soy una de las personas que estuvo metida en el proyecto del no. Y hemos hecho, y ha habido avances, y ha habido una situación en las cuales
Hoy se ve que la sociedad colombiana está muy polarizada, muy enfrentada y está viviendo un proceso de transformación muy grande. Uno diría que hay tres rasgos que pueden explicar y quiero como contexto mostrar eso. Lo primero, la sociedad colombiana está viviendo un proceso de politización como nunca antes había visto. La gente en todos los ámbitos hoy discute de política. Los muchachos en los colegios, en sus chats, discuten política, se enfrentan, debaten, etc. Y eso es un elemento que me parece que es positivo. Es decir, cuando la gente empieza a asumir una cierta conciencia sobre la necesidad de participar. Y ese es un punto que me parece absolutamente relevante. Para las próximas elecciones vamos a tener 20 millones de votantes, por lo menos. Y eso es otro escenario muy importante. Entonces, el primer elemento es, se ha politizado la vida de la sociedad y mucha gente quiere empezar a participar. Lo segundo que ha pasado muy importante es que comenzaron a linderarse las fuerzas. Como producto del Frente Nacional, de los acuerdos que se hicieron posviolencia en los 40, se llegó a un acuerdo nacional en que liberales y conservadores hacían un acuerdo y se perdieron las diferencias ideológicas en la sociedad. Hoy estamos volviendo a ver que la sociedad se está abriendo de izquierda y derecha. Y eso es positivo. Es positivo que la gente que es de derecha diga soy de derecha y plantee un proyecto, y los de izquierda digan soy de izquierda y plantee un proyecto, y se plantee una opción de confrontación electoral en el diálogo basada. Y eso me parece sustantivo. Y el tercer elemento que me parece también es muy importante, muy importante, es que con esto de los procesos de los acuerdos de la Habana, por defectuosos que hayan sido, por limitados que hayan sido, por problemas que hayan tenido, reflejan un espíritu en el cual todos estamos de acuerdo con la paz. Todos queremos la paz. Lo que pasa es que hay unos que no están de acuerdo que la paz sea a cualquier precio, que sí tiene un precio, claro, pero no a cualquier precio. Lo importante es que sea cual fuere el tipo de resultado que tengamos en las próximas elecciones, el proceso de paz o los acuerdos con las FARC no terminan, van a consolidarse. ¿Por qué son importantes las próximas elecciones desde el punto de vista de esta discusión? El 94% del área de las llamadas circunscripciones especiales de paz que definieron los acuerdos son zonas, el 94%, con siembra de coca, con grupos armados y con una tarea o con un enfrentamiento, una disputa territorial muy fuerte, que incluso está llevando a una condición en que hay zonas en las que se están produciendo desplazamientos de población. ¿Sí? Entonces, es relevante en ese sentido, no hace parte de la agenda política este escenario en muchos. Felipe hace una cosa muy interesante cuando hace su introducción, dice el bando del no. Y sí, creímos que éramos bandos, el bando del sí y el bando del no. Y llevamos nuestras diferencias sobre la paz a una forma extendida de polarización, pero yo creo que era necesaria. Estamos de acuerdo en que hay que hacer la paz y que lo que se hizo, mal que bien, habrá que algunas cosas hacerle ajustes. Ese tema ya no es un tema de discusión entre los candidatos, todos más o menos tienen, incluso el candidato Duque, todos tienen más o menos claro que la base de los acuerdos se va a sostener. La discusión es discusión que, por ejemplo, tiene que ver con los procedimientos hoy que rigen de la Jurisdicción Especial de Paz, que cosas que todavía no se han desarrollado. Y lo más importante es que el próximo gobierno le va a tocar implementar de verdad el proceso de paz en el territorio, que es realmente lo complicado. Una cosa es lo que se definió en La Habana y lo que se hizo en La Habana. El diálogo del proceso FARC-gobierno fue un diálogo Bogotá-La Habana-Bogotá, pero el país no estaba. Termina el proceso y el gobierno descubre que tiene que
desplegarlo al territorio. Ese es el desafío. Los gobernadores, los alcaldes tienen que hacer eso. Y en las agendas todo el mundo sabe y quiere que ese proceso salga exitosamente, que hay que reincorporar a los actores armados. Unos querrán más justicia, otros querrán más verdad, esas discusiones que son normales en todos estos procesos. Pero el punto es, en este proceso electoral, es uno de los temas de la agenda, pero no el sustantivo. Son diferenciadores en términos de que permiten ponerle un logo a una persona, entonces el logo del no a los acuerdos, entonces Duque, y el sí a los acuerdos de la calle, pero en realidad las diferencias entre ellos, cuando uno va a ver de sustancia a sustancia, son muy pocas. Los votantes igual, todos estamos votando en las cosas, bueno, ese tema no es un tema de si el que gana acaba el acuerdo, no es, ni va a ser, ni puede ser, y en eso los candidatos tienen la oportunidad de conversar con cada uno de ellos sobre este tema y es un tema sobre el cual no se arregla. Muy bien, pues con respecto a esa polarización de la que nos habla Pedro, los candidatos que encabezan la carrera a la Casa de Nariño son Iván Duque, el candidato del uribismo, con alrededor del 40-35%, seguido de Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, exalcalde de Bogotá, exguerrillero del M-19, una guerrilla que participó en la constituyente de 1991 después de desmovilizarse, por supuesto. El uribismo ha usado un término en los últimos años para conjurar, digamos que todos sus miedos o todos los miedos que puede llegar a tener el país con respecto a lo que ha pasado en Venezuela y en Cuba, el castrochavismo. Y en esta campaña ha acusado a Gustavo Petro de ser el candidato del castrochavismo. ¿Hasta qué punto coincides, Lina, con ese diagnóstico que hacen ellos o con esa acusación que hacen ellos? Bueno, yo creo que, bueno, antes de comenzar, mil gracias a Casa de América también. Es para nosotros los que venimos de entorno latinoamericanista es un referente, así que es un placer estar aquí. Bueno, yo creo que no es comparable el modelo que se ha impuesto en Venezuela al caso de Petro, ni por, bueno, puede compartir algunos rasgos de liderazgo como con Chávez, en el sentido de es un líder carismático, es un líder que maneja un discurso dicotómico, es un líder que apela a la relación directa con sus votantes. En ese sentido, sí. Ahora, son procesos totalmente diferentes. Petro no tiene un partido político que lo sustente. En Venezuela, el movimiento Quinta República tuvo una capacidad de penetración muy importante en los territorios y eso le dio una fortaleza que hoy día la mantiene. El sistema de partidos en Venezuela prácticamente se derrumbó. En Colombia tenemos un sistema de partidos desinstitucionalizado, pero hay muchos actores todavía relevantes. Entonces yo creo que no es comparable. Ahora, creo que esto es una cuestión de percepción. La última encuesta que vi, que sacaron la semana pasada, mostraba que todavía esa idea del castrochavismo cala en la gente, importa. El 50% de la población que entrevistaron decía que tenían cierto temor a que Colombia se convirtiera en una especie de Venezuela. Y bueno, creo que también Venezuela ha sido uno de los temas de campaña, entonces ahí vemos que es una idea que está. Creo que Petro ha intentado desligarse de ese tema. No ha sido tan claro en el sentido de qué harías, qué va a hacer con el gobierno, el nuevo gobierno de Maduro, si lo va a reconocer o desconocer. Él apela a acudir a instancias internacionales. Creo que siempre va, digamos, a preferir una opción más política de diálogo que de ruptura total, ¿no? Frente a otras opciones como Iván Duque o Germán Vargas Lleras que sí directamente dicen que no van a reconocerlo. Entonces, creo que Petro se ha distanciado un poco de esa idea, pero todavía en la mentalidad de muchos colombianos existe ese temor. No comparto personalmente, creo que no son comparables los dos escenarios. Muy bien.
Pues el analista político Jorge Galindo, que escribe para nosotros en el diario El País, publicó hace unas semanas un artículo en el que se preguntaba si Colombia era un país de derecha, si Colombia lo seguía siendo. Históricamente yo creo que nosotros nos hemos visto, nos hemos asumido, tanto por los gobiernos que hemos tenido, como por el hecho de que haya una guerrilla de las FARC que generaba mucho rechazo, como un país de derecha. Ahora que no tenemos esta guerrilla, y él se basaba en los datos del Barómetro de las Américas de 2016, parece que los ciudadanos están más dispuestos a identificarse con postulados de la izquierda, pero en lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Más dispuestos a cosas como nacionalización de los recursos naturales, por ejemplo, pero en lo que tiene que ver con derechos civiles, con despenalización de la dosis mínima, con derecho al aborto, etcétera, todavía sigue siendo un país conservador. Quería preguntarte, Gustavo, ¿hasta qué punto consideras que, digamos, después de que ya no existe más la guerrilla, la izquierda puede crecer electoralmente en el país? Bien interesante y además casi de examen de máster de facultad. Bueno, en primer lugar, gracias a Casa de América y a la Fundación, por supuesto, por dar la oportunidad de hacer estas reflexiones en alto y además con compañeros tan destacados como son Pedro y Lina y bien coordinados y dirigidos por Felipe. Para contestar a esa pregunta yo creo que muy interesante y que además yo creo que enlaza muy bien con el tono de esta campaña electoral, habría que decir que desde no tanto el profesor de ciencia política o pues el experto de campañas electorales, sino más bien como colombiano consorte que soy, que ha tenido que vivir y que ha tenido que liderar uno de los proyectos más complicados en el acompañamiento al proceso de paz, que ha sido el proceso de pedagogía de paz. Empezaría por decir que yo creo que el punto de bóveda de los acuerdos era la participación ciudadana y la reforma política. Y hay que decir que el gran desencanto, yo diría, de pues la ilusión inmensa que despertaba estos acuerdos de paz ha sido justamente el fracaso de la reforma política y electoral. Y además me atrevería a decir no solamente un fracaso estrepitoso, sino un fracaso que ha tenido unas consecuencias y va a tener unas consecuencias políticas que no podemos ocultar. La primera de ellas es que este proceso electoral tiene más que ver con el pasado de la Colombia del conflicto, del bipartidismo roto pues, desde hace bastantes años, de las causas que derivan en una violencia histórica, de las dos Colombias, de la liberal y conservadora, de la antiuribista y antipetrista, en donde yo diría que el escenario del proceso de paz lo único que es utilizado en las campañas para afirmar un poco el discurso histórico clásico en la dialéctica, no digamos de izquierda y derecha, porque ya es difícil, no solamente en Colombia, en el momento actual, pues definir lo que es ser de derechas o de izquierdas. Pero lo que sí se está dando en esta campaña electoral yo diría que es me atrevería a decir, el síndrome del engaño. El gobierno piensa que la guerrilla le ha engañado en los acuerdos porque efectivamente no se ha desmovilizado por completo, sigue el manejo del negocio del narco, siguen incluso influyendo en las comunidades, etcétera, etcétera. La guerrilla cree que el gobierno no le ha cumplido, porque las zonas de agrupamiento no estaban establecidas, porque no se ha dado un marco de reintegración, porque el síndrome de no hay plata es lo que ha articulado las bases fundamentales de las políticas públicas que se encierran detrás del acuerdo, porque piensan que efectivamente no ha existido una voluntad ni financiera ni económica para echar adelante los acuerdos. El Congreso, pues todos sabemos que ha seguido las dialécticas típicas tradicionales, en donde básicamente lo que era pues una gran esperanza se ha transformado en una moneda de cambio político dentro de los partidos que ha tenido una consecuencia nefasta, que significa que 32 de los decretos presentados, de las leyes presentados y 5 reformas constitucionales, solamente ha salido adelante 9 por la vía rápida legislativa, lo que se ha denominado el fast track,
y que incluso los elementos fundamentales que apuntalaban el acuerdo de paz, que no son otros que la ley de reforma política y electoral, la ley de la reforma rural integral y la jurisdicción rural, la ley de víctimas, ¿no? y cómo se puede reparar a esas víctimas, todas ellas no han salido adelante. O se han quedado por el camino o han sido adulteradas y básicamente se han desviado del acuerdo. Y el punto mayor del desengaño es la ciudadanía colombiana. La ciudadanía colombiana que no se enteró del proceso de negociación, porque probablemente, y además bueno, los que hemos trabajado con el tema de solución de conflictos, decimos que hay que mantener en reserva la fase de negociación, ha sido muy mal informada y probablemente eso fue uno de los factores que incidieron claramente en la victoria del no en el plebiscito. Se huyó de la decisión fundamental mayoritaria, pequeña o grande, pero mayoritaria, según los valores democráticos, de rechazar por plebiscito el acuerdo de paz suscrito con las FARC. Se huyó esa vía para puentear la vía de la consulta, del plebiscito, para llevarla al Congreso de una forma refrendataria. La ciudadanía colombiana ha percibido que efectivamente la voluntad de los actores ha sido una voluntad tímida, cuando no convencida. Ha visto que el gobierno claramente ha utilizado el acuerdo de paz ha visto cómo las FARC siguen delinquiendo incluso en el proceso de paz y siguen manejando partes y cuotas del negocio, y eso tiene un reflejo inmediato en un estado sociológico. Un estado sociológico en donde lo que va a primar es el estado sociológico electoral que ha existido siempre en Colombia, en donde muy probablemente el orden y la justicia está por encima de los valores democráticos. Entonces, lo que la ciudadanía determina, el castigo que hace respecto a toda su clase política, tiene un reflejo demoledor respecto al proceso de paz. ¿Puede existir un programa de izquierdas? Claro que puede existir. De hecho, yo creo que en estas elecciones ahí podríamos catalogar pues 3 programas de una izquierda. Uno más ecológico en el sentido radical de los partidos radicales europeos, que puede ser pues la opción de Fajardo. Otro más en el sentido tecnócrata, de gestión, en donde la izquierda puede demostrar que puede gestionar bien y completamente con los sentidos y valores liberales de la paz, la igualdad y la equidad. Humberto de la Calle y su implicación respecto a. Y luego una socialdemocracia con algunos rasgos del socialismo democrático que pudiera ser la de Petro, en donde se afirman los valores de la universalización de derechos como la educación, la sanidad, pero no explica cómo. Entonces, claro que puede existir un programa de izquierdas. El problema es que sociológicamente Colombia, yo creo que históricamente siempre ha sido una sociedad que ha primado sobre todo esos valores en donde hablar de la izquierda, hablar de la guerrilla, claro, pesa un poco la sombra de lo que ha sido el conflicto. Incluso me atrevería a decir en las nuevas generaciones. Yo hablo también de mis alumnos y de las... Entonces es complicado el trasladar esa dialéctica de derecha e izquierda a Colombia. Muy complicado, probablemente el país más complicado en toda América Latina. Muy bien, pues aprovechando que nos haces esta pequeña introducción a 3 de los candidatos, me gustaría pasar al que va liderando las encuestas, ¿no? Decíamos que se trata del senador uribista Iván Duque, que yo lo veo personalmente como un candidato muy particular, dado que estando muy en el centro es el candidato de un partido de una derecha dura clásica como es el uribismo. Me gustaría preguntarle a Pedro que ¿cómo lo ves, Pedro? ¿Cómo ves la estrategia que ha seguido Álvaro Uribe designándolo, digamos, es casi que una designación a dedo, pese a que supuestamente el proceso para nombrarlo a él representante en estas elecciones fue mediante una serie de encuestas que iban eliminando a uno detrás de otro? ¿Cómo analizas esta candidatura? Mira, lo de la candidatura de una persona como que hace un año no conocían el 80% de los colombianos, revelan el profundo sentido político de una persona como Álvaro Uribe. Es un personaje, fue uno de los opositores fuertes de sus 8 años de gobierno,
un personaje con una capacidad muy, muy grande de desinstitucionalización, de erigir de absorber el poder del Estado y personalizarlo, etc. Y es un personaje con una capacidad política impresionante. Este personaje logra, con muy poco apoyo, vuelve a la arena política, va al Senado de la República y logra mantener eso que él había fundado en sus 8 años de gobierno, que era el uribismo, que es una concepción de un Estado mínimo, muy desinstitucionalizado, sin la mediación de los partidos, sin la mediación del Congreso, una cosa muy de la relación populista. Y el personaje ha logrado y ha entendido cómo funciona la política en Colombia. En ese proceso constituye o arma un grupo él mismo, se lanza él, reúne la votación, lleva a 20 personas de sus seguidores al Congreso, y de ese Congreso sale Iván Duque como uno de los buenos parlamentarios, y Uribe emprende un proceso que tiene 2 aristas. Por una parte, un proceso en el que clarísimamente, después del resultado en la elección presidencial pasada de de Óscar Iván Zuluaga contra Juan Manuel Santos, y con las discusiones y los problemas que se presentaron, hizo una apuesta con 5 personas de su equipo. A cada una de ellas previamente los invita, no es iniciativa ninguna. Entonces Rafael Nieto dice, no, el presidente me invitó, yo tengo que estar. Él escoge los 5 personajes y emprende un proceso de selección que, según me explicaban ellos, comprendió la realización de un tiempo determinado de una serie de debates públicos en los cuales eran los que iba a definir la campaña. Se hacían los debates y después se hacía una encuesta. Y en esos debates siempre Uribe definía la condición del debate. Entonces, en este debate vamos a hacer la exposición en 15 minutos. En este debate vamos a hacer la exposición en 4 minutos. Y los iba llevando en un proceso más o menos de formación de lo que era manejar una campaña electoral. Y en ese sentido fue muy interesante. Y en ese mismo proceso Uribe va viendo el proceso de crecimiento, y efectivamente estas personas van creciendo en ese proceso, y el único desafío, el único problema que tenía era el bajísimo nivel de reconocimiento que tenían sus candidatos con respecto a los demás. Hace la gran apuesta, pero por el otro lado busca en la institucionalidad de los partidos un apoyo que le garantice, en caso de que los 5 no funcionen, un candidato con el suficiente peso para presentarse a las elecciones. Hace el acuerdo con Andrés Pastrana del Partido Conservador, que era un acuerdo que la gente veía como una cosa inútil. Sin embargo, Pastrana le permitía a él tener la posibilidad de acceder a varios candidatos, Marta Lucía Ramírez, distintos candidatos que en un caso de emergencia hubieran podido ser un buen candidato presidencial para el Centro Democrático. Llega Iván Duque y es un personaje que ha logrado un cierto desarrollo, un crecimiento, una maduración política rápida, y es un personaje inteligente, rápido, que ha logrado sorprender al mismo establecimiento uribista. Él mismo se ha ido proyectando. Incluso hoy ya va un poquito más allá del establecimiento, de lo que funciona en el establecimiento uribista. Hay unas diferencias muy grandes al interior de la campaña sobre cómo se maneja, por ejemplo, la publicidad, en donde Duque está poniendo las reglas de juego. Y en donde al presidente Uribe no le ha tocado más otra cosa distinta que guardar silencio. Entonces, este es un personaje sorprendente, que tiene unas muy buenas capacidades políticas, tiene una capacidad dialéctica muy buena, técnicamente está bien formado, pero ahí quizá está
su principal dificultad, y es el momento que está viviendo Colombia. Es un momento de muchísima complejidad, de muchísima dificultad, y que va a exigir un manejo de mano izquierda muy, muy fuerte. Y en ese sentido, el no tener experiencia pública, el no tener experiencia en la administración pública, aparece como un déficit grande en un escenario donde le va a tocar manejar el problema de Venezuela, que se ha convertido en una especie de 35 departamentos de Colombia. La migración venezolana es muy, muy fuerte. Las bandas, en Cali hay 70 bandas de sicarios, y una de las cosas que se ha presentado es que ha habido un proceso de recomposición. Muchos venezolanos han llegado hoy y hacen parte de esas organizaciones, porque hay gente que llegó fuera, los mafiosos los enganchan rápido, y es un tema de profundidad grande. Tiene que manejar el problema del narcotráfico, las relaciones con los Estados Unidos, tiene que manejar el problema de la crisis de los partidos, en fin, la reforma en la justicia. Entonces, el desafío que se tiene por delante con una persona tan joven requeriría de que él estuviese acompañado de un equipo muy veterano, con una experiencia grande. Él ha anunciado, Iván Duque, que de ganar, gobernaría con una nueva generación. Y eso es un tema que preocupa. Es gente tan joven para manejar un país tan complejo, presenta preocupaciones serias. Muy bien, gracias. Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe son hoy enemigos acérrimos, sobre todo digamos, en cuanto a lo que tiene que ver ataques de parte de Uribe, ¿no? Pero no hay que olvidar que en su momento fueron aliados, que Juan Manuel Santos fue su ministro de Defensa, que dieron golpes muy exitosos en ese momento, y que a la campaña de 2010, de hace 8 años, él llegó como su candidato a la presidencia. Al principio hubo como una especie de furor, lo que se denominó como la ola verde, con un candidato de centro que fue en ese momento Antanas Mockus. Finalmente se desplomó, pese a que llegó a la segunda vuelta. En esa segunda vuelta Santos lo pulverizó con más o menos el 70% de la votación, y digamos que el antiuribismo ya había perdido toda esperanza en que pudiera, digamos, abordarse el tema del fin de la guerra con las FARC en una mesa de diálogo, porque se pensaba que Santos iba a seguir la política de mano dura de Álvaro Uribe. Pero digamos que en la víspera o en plena campaña electoral, Antonio Caballero, que es un columnista, uno de los observadores más agudos de la política colombiana, sorprendió con una columna en la que dijo que lo que iba a pasar era que Santos iba a traicionar a Álvaro Uribe, porque bueno, ya lo había hecho antes con otros de sus aliados, con César Gaviria, con Andrés Pastrana, de los que también fue ministro o funcionario. Bueno, eso pasó en ese momento. Santos es representante de las familias bogotanas que han gobernado el país toda la vida. Uribe, en cambio, representa, digamos, a un grupo de los grandes propietarios de la tierra, a un sector rural, grupos que han estado aliados durante mucho tiempo, pero que no han dejado de verse con recelo, ¿no? Ahora llega este personaje, Iván Duque, que es de Bogotá, pero no es precisamente un oligarca, y que es un personaje emergente como Álvaro Uribe. ¿Hay alguna posibilidad, o cuál crees que es la posibilidad, Lina, de que él se independice, por llamarlo de alguna manera, de Álvaro Uribe cuando llegue al poder? Si es que llega, ¿no? Sí llega. Bueno, muy probablemente. Bueno, yo creo que esto de nombrar al sucesor y ponerlo, aquí pasó algo parecido en España recientemente, y decían, una periodista decía, esto del sucesor lo carga el diablo, y es cierto, no se sabe cómo va a salir eso, pero creo que en el caso de Juan Manuel Santos es un hombre, como tú dices, que viene de familia política muy importante en Colombia. Es un tipo con una experiencia y una trayectoria política muy amplia. Él estaba muy preparado para eso, venía de desempeñar diversos cargos de responsabilidad, cargos políticos, tenía un capital político propio.
Yo creo que Santos, pese a haber sido una pieza clave en el gobierno de Álvaro Uribe, él siempre también mantuvo su identidad y además con una vinculación muy estrecha con el Partido Liberal, ¿no? Entonces, creo que en este caso, Iván Duque pues, es una persona con muy poca experiencia, casi una experiencia nula en gestión política. No tiene ese capital político que tenía Santos, por ejemplo. Su partido es un partido en formación. Ahora, creo que en Colombia también es muy importante tener en cuenta la situación de los partidos políticos, porque eso condiciona también las posibilidades que tienen los políticos de actuar. Y lo que digo es, las alianzas que se tejen en el Congreso son fundamentales. Yo creo que para Iván Duque va a ser muy importante la capacidad que tenga de poder formar un bloque en el Parlamento, en el Congreso, que llamamos en Colombia las dos cámaras, sobre todo en el Senado. Eso va a ser fundamental, pero claro, es un escenario complicado. Estamos hablando de un Parlamento fragmentado, de partidos políticos muy poco institucionalizados, donde no hay disciplina interna. Entonces ahí se va a manejar una aritmética complicada. Y aunque es el partido mayoritario ahora en el Senado y en el Congreso, creo que también, es una mayoría insuficiente, va a necesitar de muchas fuerzas. Entonces yo creo que Iván Duque tendrá que irse forjando, tendrá que, lo que dice Pedro es muy importante, de ver con qué gente es la que lo va a rodear, qué gente es la que lo va a apoyar. Álvaro Uribe es la columna vertebral de ese proyecto, de ese partido. No creo que vaya en contra. Es muy complicado digamos, con la base con la que él parte. Ahora, en Colombia la política, como dicen, es dinámica y todo puede suceder, pero vamos, yo creo que va a ser complicado y eso, los temas que enfrenta, él va a necesitar de la fuerza que le da Uribe y el uribismo al proyecto, totalmente. Muy bien, el gerente de la campaña por el no en el plebiscito de 2016, Juan Carlos Vélez, confesó que ellos habían apelado sobre todo a las bajas pasiones de la gente, a la indignación, al miedo, para ganar esa campaña. Gustavo, ¿hasta qué punto crees que esa sigue siendo la estrategia del uribismo en esta campaña presidencial? Yo creo que no. Yo recojo un poco lo que han dicho Pedro y Lina. Yo creo que este candidato del uribismo tiene muy poco que ver con Óscar Iván Zuluaga y un poco lo que el uribismo, si se puede hablar de uribismo clásico, tradicional, ¿no? Estamos hablando de un candidato sin experiencia, en donde su no experiencia, en este caso, yo considero que es un mérito, teniendo en cuenta que muchos de los colombianos lo que quieren es alguien que no esté contagiado políticamente, y no les importa pagar, incluso algunos de ellos, los que sean o lleven en el corazón su anti-uribismo, pero en ese sustrato mayoritariamente de la sociología más conservadora colombiana, Iván Duque podría ser el hijo que todos quieren tener, ¿no? Es el chico joven, bien preparado, muy próximo. Yo lo conocí hace 4 años porque compartimos en la Sergio Arboleda la asignatura de organizaciones internacionales. Él estaba en el BID, en ese momento era coordinador o iba a ser coordinador de la campaña del Centro Democrático, y me pareció una persona muy diferente al biotipo político colombiano, ¿no? Una persona absolutamente próxima, popular y probablemente en alguno de sus discursos muy populista. El primer candidato de los 70, el candidato más joven en esta campaña electoral, escogido como uno de los mejores senadores. Tenemos
en liza a dos de los mejores senadores que han existido en la historia política de Colombia, que son Iván Duque y Gustavo Petro, ¿no? En donde incorpora, sin abandonar el discurso liberal, conservador, incorpora algunos elementos que tienen mucho que ver con la nueva política de Atrapé tú, ¿no? Donde no solamente con propuestas que sin abandonar pues, la idea fundamental del Estado mínimo, como decía Pedro, y sin abandonar las bases fundamentales del conservadurismo opositor a determinados elementos dentro de los acuerdos de paz, sin abandonar elementos de orden, ¿no? Que tienen mucho que ver aún con elementos determinantes, predominantes dentro de las Fuerzas Armadas, incorpora ciertos elementos de modernidad en su campaña electoral, ¿no? No solamente en cuanto al contenido programático de su campaña política, sino también la forma de gestionarla, ¿no? Sus dos coordinadoras son dos chicas encantadoras, incluso más jóvenes que él, universitarias incluso que darían más el perfil de universitarias pues, del centro izquierda o de la izquierda que las típicas... o sea, yo creo que sin duda, incluso el desarrollo de la campaña, tuvimos la oportunidad en Casa América, tuvimos la oportunidad de tener un conversatorio, una charla con él y un programa en directo con el 24 horas de RCN. Es un nuevo candidato de nuevo tipo que probablemente es lo que una parte importante del electorado colombiano está buscando, ¿no? Detrás de ello, evidentemente, solamente hay que ver pues, lo que es su programa económico, ¿no? O ver cuál es su programa respecto a las reformas en el acuerdo de paz para saber que efectivamente puede ser el lobo con piel de cordero, pero sin duda es una piel de cordero muy creíble y probablemente electoralmente muy oportuna para el momento que vive Colombia. Muy bien. Pues en segundo lugar en las encuestas está, como ya lo hemos repetido varias veces, Gustavo Petro, alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, una gestión muy criticada o muy polémica por decirlo menos, exguerrillero del M-19, exmiembro del Polo Democrático, que fue hasta hace muy pocos años la principal fuerza de izquierda del país. Pedro, ¿crees que Colombia está preparada para que haya un presidente abiertamente de izquierda? ¿Cómo podría hacerlo Petro? A mí es que Gustavo Petro no me parece de izquierda. Es decir, cuando uno ve el gobierno de Bogotá y se mira el manejo de las finanzas públicas, el manejo de la hacienda pública, de la economía pública, de la política social, y encuentra que hay una suma muy grande de asistencialismo, ¿sí? En donde más que la igualdad hay un discurso por la equidad, en donde en ciertos fragmentos, por ejemplo, frente al capital financiero, lo que hizo la Administración Pública de Bogotá fue un repliegue, ¿sí? En el manejo de un tema tan sensible como el de las basuras, que refleja lo que es la concepción de Estado de alguien de izquierda, pues este personaje fue, ¿no? Tiene modismos, tiene ciertos argumentos y una experiencia que uno diría es un revuelto de un poco de todo. Y el M-19 fue eso, no era un movimiento, el M-19 nunca fue un movimiento de izquierda, fue un movimiento mucho más institucional, que tiene unas características muy particulares para la sociedad colombiana. Y uno cuando escucha el discurso de Gustavo Petro, eso es. Hay mucho discurso, pero su práctica gubernamental no es la de un gobierno de izquierda. Petro fue un excelente opositor en el sentido de su acción parlamentaria.
de la denuncia del régimen sistemática, es que el régimen, ¿sí? Uno cuando preguntaba cuál es el proyecto que hay ahí detrás, cuando estuvo en el gobierno en Bogotá, uno encontraba que no había proyecto. Nunca hubo un proyecto de ciudad, ni un proyecto de izquierda. Y en ese sentido me parece que lo de Gustavo Petro, Bogotá lo vivió, lo padeció en términos de lo que significa un tipo de ese proyecto. La experiencia que hubo en el Polo Democrático y los propios compañeros del M-19 de Gustavo Petro, pues dan cuenta de eso. Petro ha tenido una acción muy inteligente, políticamente ha sabido meterse en este proceso, entendió que había que estar en la consulta del 11 de marzo, se montó una consulta con un contradictor que le garantizaba ningún riesgo, logró una votación importante, plantea un discurso radical que moviliza la gente, no importa en muchos casos qué tan viable sea, y se ha puesto la etiqueta de izquierda, ¿no? Me parece que es la mejor expresión de lo que ha sido el modelo venezolano, de asistencialismo sin proyecto de Estado ni proyecto económico de izquierda. Si uno dijera que en el gobierno de Bogotá estuvo Gustavo Petro y fue reelecto 4 veces alcalde de Bogotá, yo creo que Bogotá estaría igual que Venezuela. En una condición en la cual la gente mucho más empobrecida. Para él el tema de la generación de valor público en el hecho concreto del gobierno no se dio. Hubo varios momentos en los que estuve presente en ese gobierno en discusiones con el gobierno respecto a posibilidades de desarrollo económico para la ciudad, en la concepción, en la necesidad de transformar la ciudad hacia una geopolítica de las ciudades que se estaban viendo distinta y el personaje no. Entonces, creo que es esa expresión de lo que en apariencia es izquierda, que es una cosa más bien populista y populachera, ¿no? Con un discurso que es igualitario en la forma, pero no en los contenidos, y que es un discurso en el cual la marginalidad es un factor clave en la movilización social. Los contratos, los tipos de vinculación que estableció, por ejemplo, con los recicladores, que lejos de incorporar o de buscar incorporar a los recicladores o a los vendedores ambulantes en sistemas formales de economía donde haya seguridad social, etcétera, lo que se hizo fue profundizar la condición marginal de estas personas. Ese asistencialismo es un asistencialismo más bien disciplinador. La pobreza disciplina, inmoviliza. Un proyecto de izquierda, como hubo en el caso de Brasil, en la medida en que la gente logra salir de la pobreza, empieza a ser reivindicatoria. Y lo que vimos en Brasil fue las movilizaciones, etcétera, una población que empuja. Y en esto la idea de Petro es muy, muy distinta y es un personaje que me parece que enseña la virtud de la tolerancia en política. Bueno, me remito otra vez a un análisis de Jorge Galindo, que escribió para nosotros en El País, en el que dice que la verdadera batalla de Gustavo Petro no es ahora en 2018, sino es una batalla que se proyecta para 2022, en la que lo que le conviene a él en este momento es sacar una votación importante para consolidarse como el principal jefe de la oposición y llegar a esos comicios en 4 años con verdaderas posibilidades de ganar la presidencia. ¿Cuáles crees que, Lina, son los riesgos o los aciertos y los aciertos de una estrategia como esa? Pues creo que los riesgos son muy altos. No sabemos qué va a pasar en 8 días ni en un mes.
fíjate tú cómo será la política colombiana dentro de 4 años. Vamos, yo creo que si Petro no aprovecha este momento, es cierto que ahora por la reforma que ha habido, el que pasa a la segunda vuelta va a tener un escaño en el Senado, él va a poder desarrollar una labor de oposición importante. También es cierto que Petro cuenta con 4 senadores, 2 representantes a la Cámara, y esa es su fuerza. Ahora, que pueda llegar a tejer alianzas, creo que gane Petro, gane Duque, el Congreso va a estar polarizado, eso va a asegurar una polarización, entonces se van a poder, digamos que, crear 2 bloques más o menos claros. Ahora, que se pueda llegar a consolidar una opción, una oposición fuerte, permanente y estable, yo creo que eso implica mucho. Creo que Petro tiene mucho apoyo, pero también tiene mucho detractor, y dentro de la izquierda hay mucho antipetrista. De hecho, yo creo que en la segunda vuelta una clave de quién va a ganar va a ser hasta qué punto va a ser más fuerte el antiuribismo o el antipetrismo. Y el antipetrismo no viene solo de la derecha, viene también dentro de la izquierda. Entonces, estamos hablando de un proyecto arriesgado. No lo veo, vamos, creo que bueno, los partidos políticos en Colombia aparecen y desaparecen. Se han configurado algunas fuerzas que han mostrado cierta estabilidad, pero son fuerzas que no responden tampoco a una lógica ni ideológica muy fuerte, y los apoyos varían internamente. O sea, hay muchas facciones, los mismos partidos tradicionales, pero también las nuevas fuerzas, el partido de la U, ¿a quién apoya o qué es? ¿O qué va a ser dentro de 4 años? Entonces, creo que manejar un escenario a 5 años vista es supremamente arriesgado para un político que tiene ese perfil tan confrontacional y que genera tanta reserva en buena parte de las fuerzas políticas, y con poca mano izquierda, porque Petro podrá tener muchas virtudes, pero también es un hombre que mucha capacidad de negociación no tiene, lo ha demostrado en su gestión de Bogotá. Aprovecho para comentar un poco a raíz de lo que comentaba Pedro. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Petro es un excelente parlamentario en el sentido de la función de control político, la hace estupendamente, pero también ha demostrado muy poca capacidad de gestión. Entonces, y esa poca capacidad de gestión también partió por tener a un consejo en contra, pero tampoco tener capacidad de negociación ni habilidades de negociación. Entonces, para poder llegar a cumplir esa meta, si es la que tiene en mente Petro, pues yo creo que tendría que cambiar el sistema de partidos colombiano, las lógicas políticas internas dentro del Congreso, y él tendría que cambiar demasiado, creo yo. Lo veo complicado. Muy bien. Pues nosotros tenemos elecciones ahora este domingo, 27 de mayo. Luego en México el 1 de julio también hay una votación presidencial en la que el candidato de la izquierda, en este caso Andrés Manuel López Obrador, tiene posibilidades mucho más fuertes de hacerse con la victoria, digamos. Me gustaría, Gustavo, que nos contaras desde tu punto de vista en qué se parecen, en qué se diferencian López Obrador y Gustavo Petro, o los procesos electorales de ambos países, mejor dicho. Bueno, empezaremos por las fortalezas y debilidades de un personaje carismático y yo diría singular, política y personalmente, como Gustavo Petro, que tiene algunas fortalezas, y estando completamente de acuerdo con lo que han dicho Pedro y Lina, pero sí me gustaría subrayar algo que pienso que es interesante respecto a las fortalezas.
Gustavo Petro lo que ha demostrado en política es que es capaz de montar los programas más bonitos y más sugestivos, teniendo en cuenta que el programa que presenta en estas elecciones, hombre, no sé ahora mismo qué es ser de derechas o ser de izquierdas, pero un programa político que plantea una reordenación de la economía, que plantea básicamente una reforma fundamental del IRPF y del impuesto de sociedades, que plantea un nuevo impuesto o incrementar el impuesto a las grandes fortunas, que plantea incrementar la base impositiva y el universo fiscal de un 7,4 que está ahora a casi un 13%, teniendo en cuenta que si comparamos, pues Colombia y España tienen, bueno, Colombia más población que España, pero vamos, en Colombia pues hay como 1.600.000 personas que hacen el impuesto de la declaración, que viene a ser ese porcentaje, y en España es casi un 30%, es casi como tres veces más, ¿no? Que plantea en el ámbito de la salud y de la educación sistemas universales y gratuitos, que es un poco la reivindicación histórica de la izquierda europea y de la socialdemocracia europea. En el ámbito de la salud, con un sistema de salud público único, ante tantas cajas de compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Que plantea, en el caso de las pensiones, por ejemplo, una pensión mínima no contributiva que supone 2 puntos por arriba del umbral de la pobreza, que plantea en educación también un sistema universal y gratuito para la educación superior, en un sistema educativo en donde 156.000 niños que acaban el bachillerato no pueden acceder a esa educación superior, en donde algunos de los programas educativos que mantienen candidatos como Iván Duque, Humberto de la Calle, como Serpi lo paga, el promocionar a los estudiantes que han sacado los mejores currículum, dedican 800.000 millones de pesos solamente para un 2% de esa población estudiantil que va a acceder a estudios superiores, en donde básicamente las universidades públicas ocupan pues, un lugar en el presupuesto general de educación que no llega a ser ni el 11,3% del presupuesto nacional. En un programa político en donde propone el colocar a la ciencia pues no en la última partida de toda la tabla presupuestaria, pues sin duda probablemente, no diría que es pues la idea de la utopía de los socialistas históricos en Europa, pero se aproxima mucho, por ejemplo, a la nueva plataforma que quiere reinventar a la socialdemocracia en Europa, ¿no? Eso en cuanto a la fortaleza. Probablemente es el programa político mejor estructurado, más trabajado. La idea de la Colombia humana funciona, funciona incluso con esas, no solamente con las clases populares que le apuntan, sino incluso probablemente con los sectores de la izquierda más jóvenes, etcétera, etcétera. Luego, fortaleza sin duda tiene el programa, ¿no? Y tiene algunas debilidades importantes. La primera de ellas es decir cómo se hace eso, teniendo en cuenta que estamos hablando de un presupuesto nacional de 233 billones de pesos que ha disminuido, era 235, ha disminuido 2 billones de pesos en el ejercicio 2018 y uno tiene que incrementar casi 4 puntos el Producto Interior Bruto para hacer la mitad de lo que Petro propone, ¿no? Incluso con el incremento de la base impositiva y del universo fiscal que él propone, ¿no? En donde sería imposible, sería absolutamente imposible cambiar de la noche a la mañana en 4 años, como él dice, algunos de los capítulos presupuestarios, como el capítulo de ciencia, incluso restando al capítulo de defensa lo que ya ha restado la administración Santos. Por primera vez en Colombia, en el ejercicio 2018, el presupuesto de educación ha superado al de defensa. Eso es un logro fundamental. Pues incluso triplicando
el 4,7% del Producto Interior Bruto que dedica Colombia a educación, que se encuentra el 11º en el ranking de América Latina, aún está muy abajito, aún así no daría para llevar a cabo las promesas que realiza Petro. Y otra de las grandes debilidades de lo que han hecho mis compañeros de tertulia referencia es que incluso dentro de la izquierda pesa la incapacidad de gestión de Gustavo Petro. Y más que la incapacidad para gestionar, la incapacidad para hacer equipos. Es que por el equipo de Petro, en la alcaldía de Bogotá, han pasado todas, han pasado Navarro, los compañeros del M19, han pasado la izquierda más verde, ha pasado el centro más... y ha sido incapaz de sacar adelante equipos estables que den continuidad y coherencia. Luego, por lo tanto, eso es algo que sin duda prima al electorado. Y prima al electorado en gran medida, y lo dicen las encuestas. Por ejemplo, sería mucho mejor candidato en la segunda vuelta Fajardo frente a Duque que Petro. ¿Por qué? Pues porque una parte del centro y el centro izquierda, siendo y reconociendo los valores del programa de Petro en esa nueva búsqueda de la izquierda en los espacios electorales, lo que califica negativamente es su incapacidad de gestión y la incapacidad efectivamente para crear equipos estables y de larga duración. Luego, por lo tanto, lo de Gustavo Petro tiene esas debilidades y fortalezas que sin duda van a tener un reflejo en el comportamiento electoral. Puede tener un gran tirón en la primera vuelta, pero sin duda en la segunda vuelta va a tener un recorrido bastante corto. ¿Crees que algo de lo que pasa con él se refleja en...? Ay, perdón. Lo de López Obrador, hombre, yo creo que lo de López Obrador tiene más que ver con el populismo de izquierdas mexicano que con esta especie de plataforma de nuevo tipo de Gustavo Petro. Es decir, a mí me suena mucho más en la idea de la izquierda tradicional latinoamericana, en una idea del Estado como motor fundamental, incluso con la experiencia que López Obrador, a pesar de sus fracasos políticos, pero en el conocimiento de la vieja izquierda latinoamericana, que lo de Gustavo Petro. Lo de Gustavo Petro estaría más con esta socialdemocracia que intenta pues, buscar nuevas señas de identidad en donde se manejan argumentos de la izquierda tradicional, pero que intenta ahí también incorporar pues, ese nuevo segmento, zona gris del centro-izquierda, que en un momento determinado puede votar a la derecha y en otro momento determinado puede votar al centro-izquierda. Luego, por lo tanto, yo creo que no son para nada comparables. Aparte de eso, yo creo que la izquierda mexicana tiene un recorrido pues de mucho más recio abolengo y de una mayor consolidación social. Estaba pensando ahora mismo en el componente indigenista, pero también en el componente rural y sindicalista, mucho mayor que lo que pueda ser la alternativa de izquierdas de Gustavo Petro. Muy bien. Bueno, y para cerrar con la última ronda de preguntas, antes de que el público pueda preguntar también, me gustaría retomar algo que decías al principio, Pedro, sobre el hecho de que pase lo que pase en las elecciones, hay un sustrato del acuerdo que se va a mantener. En lo que tiene que ver con cultivos de coca, que también lo mencionaste, hemos llegado más o menos alrededor de las 200.000 hectáreas sembradas, si no me equivoco. En 2012 había 80.000 solamente, o sea que el crecimiento ha sido absolutamente exponencial. Lo que se pactó en el acuerdo es una sustitución de los cultivos por otros productivos con colaboración de la antigua guerrilla. Yo todos los días escucho el programa de Fernando Londoño, que es uno de los principales puntales del uribismo, del pensamiento digamos más puro de lo que podría ser... Es el Petro del uribismo. Exactamente. Sí. Él dice que hay que acabar con eso y simplemente fumigar con glifosato, erradicar. ¿Cómo crees que lo debe manejar el nuevo gobierno, este problema de la cocaína? Mire, el año 2012 teníamos 40.000 hectáreas sembradas. 40.000. Bueno, 40.000, imagínate. Cuando arrancamos. Para el año 2017, al final,
Ya hay registros de que estamos sobre 222.000, 230.000 hectáreas y se calcula que para el 2018 podemos estar sobre 280.000. Tenemos en 2016, con 180.000 hectáreas, estamos exportando o produciendo mejor 620 toneladas de coca. Hoy debemos estar en el año 2017 con 220.000 hectáreas, se estaban produciendo 900 toneladas y eso es muy grande. Yo creo que nosotros hemos pasado de largo un tema que es muy complicado. En esto de las mafias, no hay ninguna mafia que entre a un terreno donde opera otra mafia a disputarse si no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, eso es a tiros. En este proceso, desde el mes de marzo del año 2013 comenzamos a ver una llegada sistemática de los carteles mexicanos, los Zetas, el cartel de Nuevo Jalisco y el cartel de Sinaloa a Colombia. Y hemos empezado a ver un proceso de recomposición muy fuerte en el cual Colombia, que antes era transformador, producía una parte sí, pero la coca que venía de Perú y Bolivia se transformaba y salía, y volvía en dólares. Ahora vemos que el proceso de producción se desplazó a Colombia y la transformación que está en Colombia se desplazó Salvador, Guatemala y Honduras, pero sobre todo Guatemala y Honduras está ahí. Y ha habido una recomposición muy grande. Zonas como la de Tumaco, por ejemplo, son zonas controladas por los carteles mexicanos. Alias Guacho, quien es acusado responsable del asesinato de los periodistas y su conductor en la frontera con el Ecuador, se le considera un lugarteniente del cartel de Sinaloa. Ha habido un proceso de imbricación y de cambio con eso, y la entrada de los carteles mexicanos es un problema muy serio. ¿Cómo entraron? Fue que negociaron con los de las FARC, no importa. Digamos que la realidad que hoy estamos viendo es que estamos con 220.000 hectáreas de coca y con un tema en el cual la negociación con los mexicanos, que cada vez es más fuerte, está planteando una especie de transformación del negocio en donde sale coca de Colombia y la coca se paga no en dólares, sino con más coca. Y en Colombia está pasando una cosa muy fuerte, y es que los colegios y las universidades están empezando a verse cercadas por el narcotráfico. Ya vemos los alcaldes que les toca salir y movilizar gran parte de su policía para atender el problema del microtráfico cerca de las escuelas y las universidades. Y estamos empezando a ver un problema muy serio de consumo de los jóvenes, y digo de los jóvenes, no, de los niños entre 8 y 12 años, donde se detectó, la Fiscalía detectó una banda que ya tenía 10 millones de gomitas impregnadas de LSD que estaban poniendo a circular en los colegios. El problema es mucho más grave de lo que nosotros estamos viendo. Hoy lo que explica el problema de la inseguridad es el problema del microtráfico. La extensión de bandas. Bogotá puede estar alcanzando 3.000 bandas. Hace unos días hubo una discusión muy grande porque el gobierno distrital descubrió que en una zona de Bogotá, que se llama la Ciudad Bolívar, una localidad, hay 3 bandas que operan, que son bandas que tienen estructura completa de operación, no de microtráfico, sino de narcotráfico puro y duro. Medellín, entonces, están regresando los narcotraficantes que estaban presos en los Estados Unidos, y alias, etcétera, regresa, algunos de ellos se retiran a sus cuarteles, otros llegan a recuperar el espacio. Y hoy tenemos el problema nuestro, hoy es un problema muy serio que tiene que ver con la inseguridad y el narcotráfico. ¿Cómo atender estos temas ahí? ¿Cómo es que se tienen que manejar estos temas? Tiene que haber un tema muy serio de trabajo con la fuerza pública. Al tercer día
Felipe, de posesión del nuevo gobierno, la relación con los Estados Unidos lo va a llevar otra vez a la implantación de la fumigación. El tema del glifosato, que es un problema tal, sí, el glifosato es un problema. 248.000 hectáreas en el Valle del Cauca son fumigadas cada tercer día con glifosato, que es un madurante para la caña de azúcar. ¿Sí? Y estamos viendo entonces un escenario ahí muy complejo en el cual al gobierno entrante le va a tocar, uno, acelerar la extradición, y la extradición de Santrich va a ser un tema muy central en ese punto. Dos, emprender una política de sustitución, de erradicación y de fumigación muy fuerte. Y tres, enfrentar un problema que es muy grave, y es que muchos movimientos populares de indígenas y campesinos han sido enganchados por la mafia. Por supuesto, les favorecen el tema del territorio, pero esos territorios están sembrados de coca. Entonces, en ese escenario, para los campesinos, el tema del campesinado, hoy los acuerdos que establecen el campesino que tenga 1 hectárea de coca, entonces o hay sustitución voluntaria y recibe unos dineros y entonces procede a la sustitución. Eso significa, en términos claros, es que ha habido una institucionalización, una legalización de la siembra de coca. Ahora se les llama cultivo de uso ilícito. Y el cambio del lenguaje no es gratuito. Hace parte del discurso de las FARC, etc. No se considera el tema del narcotráfico, de una empresa criminal, se considera un problema social que hay que atender. Nuestra juventud y nuestra infancia está en el borde del borde, producto de esa actividad. Y el próximo gobierno va a tener que tomar una decisión muy fuerte y muy clara y muy decidida frente a eso. Es la fuente principal de la inseguridad, de la violencia, y es el principal factor que explica el tráfico de armas en Colombia, que hoy es uno de los mercados más dinámicos del hemisferio occidental. En Colombia, en municipios muy pequeños, usted puede conseguir el arma que usted quiera en el punto que usted quiera. Entonces, estamos en un escenario muy complejo, y la llegada de los carteles mexicanos a Colombia es un tema que revela un tema muy dramático. El cartel de Sinaloa no es una cosa chistosa, ni el de Nuevo Jalisco, ni en muchos casos pueden llegar a tener unos niveles de violencia mucho mayores de los que conocimos en el pasado. No estamos en una situación feliz. Al final, el tema de los acuerdos. Cuando uno ve qué fue lo que nos dejan los acuerdos, aparte de 7.000 desmovilizados, que hoy hay varios que ya regresaron, nos deja al descubierto un problema de narcotráfico que, lejos de resolverse, como era el propósito del acuerdo, se profundizó. Nunca antes habíamos tenido una economía tan narcotizada como la que tenemos hoy. No había habido una captura de 9 toneladas de coca que entraban a Algeciras, en España. 9 toneladas, es que no era. Y la indicación a Santrich es que él estaba negociando 10 toneladas. O sea, es que no estamos hablando de... Y el escenario en el cual el drama total es que a Colombia está saliendo la droga de ahí y no están llegándole dólares, sino le está llegando como compensación pasta de coca, que lo que obliga es ampliar el mercado. Y eso quiere decir ampliar todas las condiciones de inseguridad, violencia, confrontación, etc. Ese es un poquito el escenario. Sombrío. Bueno, y quiero cerrar con una pregunta para Lina y para Gustavo, retomando un poco lo que decía Gustavo al principio. Para el uribismo y candidatos como el expresidente de Santos, Germán Vargas Lleras, y su candidato a vicepresidente, el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, las FARC no están desmovilizadas. Las FARC tienen una retaguardia de 1.200 hombres armados que siguen haciendo lo mismo que hacían antes, traficando con drogas, atemorizando y atacando a la población civil.
Y es, según esta tesis, su seguro de vida en caso de que fracase el acuerdo de paz, o más bien una forma de seguir delinquiendo y enriqueciéndose mientras los jefes de la guerrilla pues disfrutan de los beneficios que lograron en el acuerdo, entre ellos su participación en el Congreso. ¿Qué podemos decir de esta lectura que hacen los críticos del proceso? ¿Son en verdad las disidencias la retaguardia de las FARC? Bueno, yo creo que, claro, estamos hablando de un ejército armado de grandes dimensiones, de un proceso en el que fueron las élites de la guerrilla los que negociaron, y de hecho una parte de las FARC no estuvieron de acuerdo con el acuerdo. Y tampoco son élites que hayan tenido capacidad de dar la directriz y de garantizar el cumplimiento. Yo ahí no lo tengo del todo claro. Yo creo que efectivamente la desmovilización no ha sido como se esperaba. Creo que el mayor peligro, más que las FARC vean eso como una garantía para por si todo sale mal, vuelven a eso, es que digamos, ese tejido de guerrilleros que no se han incorporado puedan entrar, y de hecho están reconfigurando lo que Pedro decía, toda la estructura de funcionamiento de las bandas criminales. En Colombia yo creo que el peligro más grande es justamente qué va a pasar no solo con los que no han acatado el acuerdo, sino qué va a pasar con todos aquellos que, habiendo se incorporado a los acuerdos, no vean que se les cumple lo que se les prometió y se vayan a buscar otras vías, ¿no? Con un caldo de cultivo que no lo pudo describir mejor Pedro, donde se mezcla tema de narcotráfico, tema de violencia, tema de inseguridad, el tema también de ciudades que no son capaces de absorber o de responder a las necesidades de crecimientos sin control, ¿no? Entonces ahí se mezcla un poco de todo. Creo que el peligro, más que la guerrilla y ya los que han negociado y la cúpula puedan volver, es que los que se quedaron allí y los que están incorporados en el acuerdo se vayan por otras vías de criminalidad, que creo que es lo que va a pasar, porque además el Estado tampoco tiene la capacidad de garantizar que eso no pase. Y hay muchas partes del territorio donde todavía no hay la presencia del Estado, ¿no?, para que pueda garantizar eso. Yo creo que esto tiene que ver, o digamos solución, si llega a ver, tiene que verse por una parte un trabajo militar de refuerzo y demás, pero también hay otro tipo de enfoques, ¿no? El tema más social y bueno, hay un caldo de cultivo, y es la gran desigualdad y exclusión social que todavía hay en Colombia. Entonces creo que es un problema multidimensional. Y creo que puede derivar en una conflictividad mucho peor de la que teníamos, ¿no? Digamos, ya no son muertos en combate, pero ahora es una violencia que está en las ciudades y menos estructurada, que es mucho más complicada de gestionar. Muy bien. Sí, yo comparto lo que señala Lina. Diría que habría que matizar, ¿no? Que decir, está claro que las FARC como organización política, estoy pensando pues en todo el secretariado y en el comité político de las FARC, entregaron las armas y entregaron probablemente el capital político para una marcha atrás. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir con esto que muy probablemente ese secretariado de las FARC, además ellos lo han expresado, nos lo expresan en las reuniones que mantenemos con ellos,
muestran una preocupación respecto a los guerrilleros que se encuentran en las zonas de agrupamiento, que ante el incumplimiento y ante no solamente el incumplimiento, sino ante la decepción generalizada dentro de sus mandos, teniendo en cuenta que aún siguen manteniendo una estructura y un mando militar incluso dentro del proceso de movilización, y siguen manteniendo la relación jerárquica de mando, incluso la relación con las comunidades que controlan, que controlaban y controlan, pues claro, ante esa situación estamos viviendo que efectivamente hay una mayor deserción de esas zonas de agrupamiento para incorporarse, no se sabe muy bien dónde, ¿no? Pero principalmente en bandas organizadas que lo que quieren es volver a ocupar el espacio que queda libre después de la firma de los acuerdos, ¿no? Y en este proceso, sin duda, pues tiene lo del nivel de incumplimientos viene determinado porque, claro, la negociación del acuerdo es una negociación larga de 3 años, en donde estamos viviendo una bonanza económica en Colombia como nunca, en donde pensábamos los negociadores que efectivamente íbamos a tener los presupuestos que iban a permitir 2 elementos fundamentales, que es la puesta en marcha de las nuevas políticas públicas y la reparación a las víctimas. No nos olvidemos que todo este proceso es para un ejercicio de reparación, no solamente moral, no solamente familiar, sino también administrativa y económica a las víctimas. Y vemos que efectivamente la caída en general de esa bonanza petrolera y la caída de todas las economías latinoamericanas hacen que el presupuesto nacional haya que reducirlo, como he dicho antes, en casi 2,5 billones. Con lo cual, pues ese fondo que teníamos para la paz, que ya no puede ser compensado con la cooperación internacional, ya ni el Fondo Fiduciario de la Unión Europea, ni siquiera pues el aporte de la cooperación bilateral, puede cubrir las obligaciones que tiene el Estado respecto a los acuerdos suscritos, hace que esas obligaciones vayan cayendo, todo el proceso de reintegración vaya cayendo, los nuevos sectores productivos y el Fondo para la Paz, todos sabemos los problemas que ha tenido de corrupción, de desviaciones de fin. La nueva reintegración y puestos con la Agencia Nacional de Reincorporación, también su presupuesto ha ido cayendo. Los compromisos para que la alianza público-privada, que iba a ser el motor de esta nueva esperanza de paz y de construcción de la paz, pues ha ido cada vez cediendo cada vez más, con lo cual efectivamente eso ha dado pábulo para que efectivamente esos sectores que dicen nos han engañado, estamos aquí, llevamos 1 año y medio en condiciones como las que vivimos, pues hay que volverse al monte, ¿no? Luego hay que diferenciar lo que es el secretariado y la organización política de la FARC, que muy probablemente no, ha hecho un cambio del discurso a una nueva generación que tiene poco que ver pues, con el discurso histórico de la FARC, pues, estoy pensando pues del Mono Jojoy o de Raúl Reyes, sino este es un nuevo discurso. Han sido capaces de cambiar el discurso político, pero no han sido capaces probablemente de acomodarse al nuevo escenario político, ¿no? Porque está claro que mantener un nombre con las mismas siglas, seguir manteniendo que sean los mismos que algunos de ellos, y en eso, claro, pues dan argumentos a la derecha colombiana de que efectivamente esos señores, esos líderes históricos de la FARC, algunos de ellos afectados de procesos penales, incluso 2 de ellos de delitos de lesa humanidad, puedan llegar al Congreso de rositas sin... Entonces, claro, esa soberbia histórica de no dar, soberbia entre comillas, histórica de no haber dado ese paso atrás, cambiar el discurso y dar paso a una nueva generación de jóvenes revolucionarios, o como se quiera llamar, ¿no? Haber dado ese paso también para que efectivamente ellos hubieran sido capaces de hacer una conversión interna que hubiera posibilitado un mayor rédito electoral, que no han tenido ni van a tener, y que hubieran dado también argumentos, y hubieran quitado argumentos para esa componente sociológico electoral de derechas históricos que ha primado en Colombia, para que efectivamente como estos asesinos van a llegar al Congreso, ¿no? Ese manejo, ese caldo de cultivo muy adecuado para que efectivamente pues personas como Germán Vargas, que ha sido pues un santista, pero
pero un santista más cercano del uribismo en algunas de las propuestas que del propio Santos. Y claro, y todo el electorado que pueda apoyar el uribismo histórico y el nuevo duquismo que pueda apoyar a Iván Duque, efectivamente esos son argumentos incontestables que me atrevería a decir que comparte gran parte de la ciudadanía, incluso la ciudadanía popular y de izquierda comparte esos argumentos. El que cómo vamos a tolerar que estos comandantes que han sido o que han tenido responsabilidades históricas en matanzas puedan llegar al Congreso sin haber pagado ni un solo día de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues ese caldo de cultivo sin duda alimenta el que efectivamente, probablemente dentro de la jerarquía de las FARC, la vuelta atrás pues es imposible, pero de las bases de la FARC, sin duda, lo más terrible es que puedan alimentar pues esas bandas criminales que suponga un rebrote no solamente de la violencia histórica, sino de la nueva violencia. Hay que decir que desde la segunda firma de la reforma de los acuerdos de paz, ya han sido asesinados 1.100 líderes de los derechos humanos y líderes sociales en Colombia. O sea que ya incluso en el posacuerdo estamos viviendo un rebrote de la violencia que tiene mucho que ver con ocupar ese nuevo espacio y con ese nuevo tipo de violencia organizada que quiere sin duda no tener opositores como puedan ser los líderes sociales o los líderes defensores de los derechos humanos. Y eso es seriamente preocupante.